Buenos días, provecho a todos. Muchas gracias por la invitación a Héctor y a Mario para debatir el día de hoy, tratar de ver cuáles son realmente los pros y los contras de la inmunoterapia. Posiblemente uno de los pros que vayamos a tener, no solamente de la inmuno, sino van a ser costos a largo plazo. Como bien lo dijo Fernando, realmente el melanoma ha cambiado, se ha vuelto una droga muy taquillera. En los Estados Unidos es una de las drogas de las neoplasias con más investigación, porque también ha representado un incremento en costos y un mercado muy sustancial. Tenemos dos aspectos importantes, la inmunoterapia y las terapias blanco. ¿Sí? Tendríamos los dos lados de la fuerza, unos dirigidos específicamente y otros para todos los pacientes que no tienen ningún biomarcador específico para la respuesta. Sin embargo, cuando lees los códigos del CIT y cuando lees los códigos de la fuerza, te das cuenta que al final de los dos sigue siendo lo mismo, los dos funcionan de manera diferente para un grupo seleccionado de pacientes. Es decir, no todos van a recibir inmunoterapia, no todos van a estar del lado de Jedi, ni todos van a estar del lado de la CIT. Los hallazgos en biología molecular nuevamente posicionan a melanoma como una de las neoplasias en más investigación en los últimos años. Estamos hablando que antes de los estudios de ipilimumab y vemurafenib, y corrigiendo un poco al DACO, desde los estudios de 1976 hasta los primeros estudios de aprobación de ipilimumab, estuvimos esperando casi 30 años con resultados negativos en este tipo de neoplasias. Después de ipilimumab prácticamente se ha incrementado cerca de 400% la investigación en melanoma. Esto ha revolucionado el mercado. Esto también hay que verlo desde el punto objetivo de que esto es un mercado muy importante para los mercados, para la industria farmacéutica. En los Estados Unidos, en el 2014, el mercado de melanoma representó cerca de $900 millones el tratamiento, de los cuales cerca de 650 se invirtieron específicamente en inmunoterapia. Es la primera neoplasia que tiene los objetivos más ambiciosos en toda la historia de la oncología, es decir, supervivencia a largo plazo, beneficio en supervivencia global, algo que todavía vemos en mama, que todavía se están peleando si letrozol y palbociclib te da unos cuantos meses más y ahora sí hay que continuar la misma droga no solo 5 sino 10 años más. Esto es muy diferente. Vemos históricamente lo que nos ofrecía la inmunoterapia realmente nos ofrecía 9.6 meses con los estudios de interleucina. Vemos que la bioquimioterapia, es decir, quimioterapia más inmunoterapia, principalmente basado en citocinas, nos ofrecía aproximadamente 10 meses. La poliquimioterapia el esquema de Dartmouth, de la Universidad de Dartmouth, sabemos que era un esquema tóxico que incluía más de 4 drogas. Sin embargo, también vemos que nos daba mucha tasa de respuestas, pero no mejoraba la supervivencia global. Y lo que habíamos adquirido, como bien lo dijo Fernando, es temozolomida como una droga que nos ofrecía buena tasa de respuestas, buena paliación en algunos pacientes. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no parábamos el curso natural de su enfermedad y el paciente seguía progresando irremediablemente. La inmunoterapia no es lo más nuevo. La inmunoterapia, desde que Coley descubrió que un paciente con sarcoma que tenía erisipela había revertido o había disminuido la lesión tumoral, sabemos que se investigó mucho. Después de eso hubo una etapa de entusiasmo a partir de 1970, cuando se empezaron a descubrir principalmente los efectos de la inmunoterapia, pero esa etapa de entusiasmo llegó rápidamente al desencanto porque nos dimos cuenta de que el interferón, principalmente el interferón gamma y el interferón alfa 2B, que surgieron como las drogas prototipo de esta etapa de entusiasmo, tampoco funcionaban realmente en ninguna neoplasia más que en algunos que específicamente tenían un contexto inmunológico muy detallado, como era melanoma y como era cáncer renal. Después de esta fase de escepticismo, nuevamente, después del descubrimiento de los primeros anticuerpos monoclonales, específicamente rituximab para linfoma no Hodgkin, obviamente fue el renacimiento de la inmunoterapia. Es en ese renacimiento de la inmunoterapia surge ipilimumab como la primera droga que se aprueba en melanoma, y es la primera droga que en 30 años obtiene beneficio en la supervivencia global.
Esto es lo que esperamos de las terapias, y ustedes ya han visto esta gráfica hasta el cansancio. Sin embargo, lo que ahora pensamos es que estamos buscando esta curva, pero que esta curva en las etapas que estamos buscando, y ahora que vamos a hablar de combinaciones, tengamos más pacientes vivos a largo plazo. Y es una de las cosas impresionantes que te da la inmunoterapia, porque los pacientes que te mantienen un periodo de supervivencia largo, estamos hablando específicamente ahora de un punto de corte de 2 años, es decir, aquel paciente que llega vivo a 2 años, posiblemente sea un paciente que tenga mucho menos probabilidades de progresar. Estamos hablando de que los pacientes que llegan con inmunoterapia vivos a 2 años y no han progresado, ese paciente tiene menos del 5% de probabilidades de progresar durante los siguientes años. Esta es la única gráfica que les voy a pasar de ipilimumab, porque realmente es el primer estándar de tratamiento que dura tan poquito tiempo. Estamos hablando de aprobación en 2010, aprobación en México en el 2011, lo tuvimos el acceso a partir de finales del 2011, pero estamos llegando al 2015 y deja de ser un estándar de tratamiento. Ahora sabemos que las terapias de nuevas generaciones siguen siendo ahora el estándar y que han desplazado una droga tan efectiva como ipilimumab a un nicho nada más en el contexto de la combinación. ¿Por qué ipilimumab sale de este grupo? Principalmente porque ipilimumab te da una tasa de respuestas muy baja. Estamos hablando del 10 al 11% de los pacientes llegan a tener una respuesta objetiva. Una tasa de complicaciones altas, inmunológicamente 30% de los pacientes pueden llegar a tener complicaciones inmunorrelacionadas hasta en un 33%. Y obviamente el problema es que seguimos careciendo de un biomarcador que nos diga qué paciente va a responder. Sin embargo, por lo presentado por la doctora Snyder a principios del año pasado, sabíamos que aquellos pacientes que tienen una carga mutacional muy alta son pacientes que se benefician de una terapia y posiblemente, si a mí me lo preguntaran, pareciera que es un biomarcador, la carga mutacional para este tipo de terapias, que no solamente en inhibidores de CTLA4, sino en inhibidores de PD1, y ahora también inhibidores de PDL1, también pareciera que la carga mutacional también representa como un biomarcador a un futuro muy cercano. El problema es que los pacientes recibían las inducciones y muchos de los pacientes tenían pseudoprogresiones y que en el transcurso del tiempo podían llegar a tener una respuesta. Esto, para un oncólogo médico que estamos habituados a manejar quimioterapia, entras en un periodo de desesperación y muchos de los pacientes seguían cambiando de líneas y posiblemente no obtenían el beneficio real de la droga porque seguíamos creyendo que el paciente beneficiaba, y ante la desesperación de una neoplasia que cuando progresan a una primera línea las expectativas de supervivencia caen a 4 meses, pues obviamente muchos de nosotros en los pacientes que tenían pseudoprogresiones iniciábamos algún otro tipo de tratamientos. Sabemos que tenemos 2 puntos importantes para el bloqueo o para la inhibición de los puntos de control de la inmunidad. Estamos hablando principalmente de CTLA4, que es en la primera fase, que es en la fase de expansión de los linfocitos T, pero también sabíamos que en la fase efectora existía una restricción de los linfocitos T y que una vez que llegaban a ese sitio específico eran extenuados su respuesta o atenuada por algún otro mecanismo. A partir de que se descubrió en el 2004 cómo funcionaba PD1 y sus ligandos, principalmente PDL1 y PDL2, ahora sabemos que son susceptibles de inhibición y que no solamente es susceptible de inhibición, te da una mejor tasa de respuestas. Vamos a hablar con el primer fármaco aprobado de estos. El primer anti-PD1 fue nivolumab. Este se probó en pacientes que habían fallado ya tratamiento previo, principalmente al estándar de tratamiento, que eran el tratamiento anti-CTLA4. Los estudios fase 1 y fase 2, te daban unas probabilidades de respuesta que iban muy buenas, alrededor del 30%. Por eso nuevamente se vuelve a intentar, aunque muchos de nosotros no creíamos que rescatar a pacientes que habían fallado en un CTLA4 no era posible con inmunoterapia. Sin embargo, este medicamento cambia las expectativas que todos nosotros teníamos. Nivolumab se prueba a 3 miligramos por kilo cada 2 semanas, comparado contra la quimioterapia de elección del investigador. Muchos utilizaron dacarbazina y algunos otros carboplatino paclitaxel como nuestro esquema de rescate. Los pacientes fueron estratificados dependiendo de la cantidad de expresión de PDL1
y si el paciente había recibido, si tenía BRAF status o si había tenido beneficio por el anti-CTLA4. Vemos que los pacientes tenían en promedio 65 años, estaban en buenas condiciones. Sin embargo, también vemos pacientes que tenían muy mal pronóstico. Estamos viendo pacientes que tenían alrededor del 15 al 20%, tenían enfermedad metastásica sistema nervioso central y 50% de los pacientes tenían elevación de la DHL. Y como ya lo dijo Fernando adecuadamente, pareciera que DHL es un marcador de pronóstico muy importante, pero que a pesar de que el tiempo ha cambiado, no ha podido ser mejorado la DHL como un biomarcador de pronóstico. Sabemos que muchos de los pacientes tenían muy buena respuesta y cuando se prueba en el primer análisis exploratorio predefinido, sabemos que la mayor parte de los pacientes se benefician de recibir a favor de nivolumab, aunque había algunos grupos que principalmente por número no tenían este beneficio. Y cuando vemos esa gráfica en cascadas y lo comparamos con lo que sucedía en los inhibidores de BRAF, vemos la gráfica en cascadas que te daba un claro beneficio. 50% de los pacientes alcanzaban a ser rescatados o por lo menos tenían un grado de respuesta en este tipo de pacientes que ya habían fallado previamente a un CTLA4. Y comparativamente con la quimioterapia, era mucho mejor recibir un inhibidor PD1 en este contexto. Los eventos adversos, drogas nuevas, como ya lo dijeron, son eventos adversos nuevos. Sin embargo, específicamente son eventos adversos que son muy manejables en este tipo de paciente y muy poco porcentaje de los pacientes vemos que tuvieron grado 3 o grado 4. Estamos hablando de manera general, un 5 al 6% van a tener eventos grado 3. La tasa de descontinuación de este fármaco por complicaciones fue verdaderamente baja. Era lógico explorar en los pacientes que no tuvieran la mutación de BRAF, porque como que Fernando claramente lo dijo, los pacientes que tienen la mutación de BRAF, la primera alternativa de tratamiento siempre deben ser los inhibidores BRAF más MEK. Si aquellos pacientes que no tuvieran este biomarcador, se exploró nivolumab en primera línea. Este estudio fue el estudio de comparado contra placebo, más dacarbazina como el primer estándar de tratamiento. Dacarbazina se siguió permitiendo en este grupo de pacientes principalmente porque estaba en un periodo regulatorio donde dacarbazina podría ser una alternativa, no existían conflictos de intereses, ningún conflicto bioético para este tipo de pacientes. Vemos que las características de los pacientes también era muy buena, muchos pacientes en muy buenas condiciones generales. M1C, hay que aclarar que el M1C son pacientes de muy mal pronóstico, que estamos viendo que eran el 60% y también casi el 40% de los pacientes tenían DHL elevada. Se determinó la expresión de PDL1 como un biomarcador de respuesta. 35% de los pacientes tenían un biomarcador positivo, es decir, más del 5% de las células tumorales positivas, hasta en el 35% en ambos brazos. Y cuando vemos la supervivencia global de este tipo de pacientes, que fue el primer estudio tratando de probar beneficios en la supervivencia global, vemos que la mediana al análisis del estudio ni siquiera se había alcanzado, estábamos viendo que no habían alcanzado. Sin embargo, el 57% de los pacientes se mantenían vivos a 2 años de tratamiento, comparativamente contra el brazo de quimioterapia, que es un 26% de los pacientes, y hay que recordar que la mediana de quimioterapia estaba en alrededor de los 11 meses, pero para este momento muchos pacientes también, esa curva ya está contaminada porque muchos pacientes habían pasado a un segundo tratamiento y estamos viendo que ese 26% posiblemente no sea real, y si hiciéramos un análisis post-hoc, que de hecho ya está realizado, solamente tendríamos pacientes sin recibir en una segunda línea de tratamiento, estaríamos hablando entre un 8 y un 11% de los pacientes si no recibieran una segunda línea, principalmente en el brazo de quimioterapia. Vemos la tasa de respuestas que solamente se habían sido comparables contra los pacientes que habían recibido un inhibidor de BRAF. Sin embargo, aquí vemos que con inmunoterapia estamos hablando que el 70% de los pacientes se benefician de recibir inmunoterapia en primera línea con un inhibidor de PD1 y estamos hablando que la mediana de reducción tumoral estamos arriba del 50% de los pacientes van a tener reducción tumoral y un 13 a 8% de los pacientes van a tener una respuesta completa. Y la tasa de respuesta, la duración de la respuesta también es muy importante. La duración de las respuestas estamos viendo que a 12 años
por lo menos estábamos cerca del 85% de mantenimiento de las respuestas. Al análisis final presentado en este año, vemos que el 78% de los pacientes que habían tenido algún grado de respuesta, ya sea respuesta parcial, respuesta completa, a 3 años de seguimiento seguían manteniendo la respuesta. Esto es algo muy importante. Las respuestas completas 11%, respuestas parciales 32%, comparado con la dacarbazina, que ya sabemos qué es lo que sucede, y la progresión de la enfermedad no solamente un 32%. Vemos la duración de las respuestas y vemos la mediana de duración a la respuesta, y vemos que la mayor parte de nuestros pacientes creíamos que el inhibidor de BRAF solamente te daba respuestas rápidas. Vemos que también los inhibidores PD1 te dan una respuesta muy rápido, y comparativamente con los pocos pacientes que te pudieran llegar a responder. Sin embargo, también hay pacientes que suspendieron tratamiento por progresión y que tardíamente, después mantenían por toxicidad, y que seguían manteniendo la respuesta a pesar de haber suspendido por toxicidad. La supervivencia libre de progresión, es indudable que hay beneficio en la supervivencia libre de progresión, 5.4 meses contra 2.2 meses en el brazo de dacarbazina. Los eventos adversos, estamos hablando que principalmente son la diarrea en un 10% de los pacientes, elevación de las transaminasas, solamente un 2% de los pacientes te van a hacer una neumonitis, pero realmente no son complicaciones que no sean manejables en esto. De aquí nos brincamos al segundo fármaco de la misma familia, un inhibidor de PD1 que es completamente diferente. El de Bristol es el medicamento inhibidor. Este es un medicamento de ingeniería. Pembrolizumab ya se encuentra aprobado para melanoma en todos estos países. Estamos pendientes de la aprobación de México para el inicio de tratamiento. En Latinoamérica ya está aprobado en Puerto Rico, Perú, Argentina, Guatemala y Aruba, Chile y Venezuela solamente por autorización del producto. Es un producto de ingeniería, tiene alta afinidad, es un medicamento que es muy similar en la farmacocinética a nivolumab, es el segundo medicamento. Y el primer estudio, y ustedes van a oír hablar mucho del programa Keynote. El programa Keynote es uno de los programas más ambiciosos que hay ahorita de inmunoterapia, y este diseño innovador de estudios ha permitido que una droga, por primera vez en la historia del mundo, sea aprobada con un estudio de expansión fase 1, fase 2. Estamos hablando de que el estudio Keynote es un estudio donde se incluyeron múltiples cohortes, incluyendo pacientes con cáncer de pulmón, pero la cohorte de melanoma fue una cohorte que incluyó más de 655 pacientes que se incluyeron en varias fases. Una etapa no randomizada de pacientes que habían fallado ipilimumab y a algunos que no habían recibido ipilimumab, a múltiples dosis. Una fase 2 ya fue aleatorizada, y obviamente una fase 3 que ya también está confirmada y cerrada esa fase, donde se incluyeron a diversas dosis hasta 243 pacientes en diferentes dosis. Las características de los pacientes: la mediana edad alrededor de los 60 años, elevación de DHL no difiere de mucho de los otros estudios, 40%, pero también tenemos pacientes que tenían muy buenas condiciones generales. Y el M1C, volvemos a ese grupo de pacientes desde desfavorable pronóstico, representaba casi el 78% de todos los pacientes. Cuando vemos las tasas de progresión en un estudio que no tiene un brazo comparativo, porque es un estudio de expansión que empezó con una fase 1A y terminó como un fase 2, ha permitido que el fármaco sea aprobado con una supervivencia libre de progresión de los 4 meses. Una supervivencia global, hay que recordar que es la supervivencia general de todo el estudio, en pacientes que ya habían fallado a IPI, en pacientes que algunos ya habían recibido hasta 2 líneas de tratamiento. Estábamos hablando del 22 meses, pero también estamos viendo que la mediana de cambio era el 71% de los pacientes iban a tener beneficio, y una mediana de cambio del 56%. Y la duración de la respuesta, vemos también que es una duración de la respuesta muy impresionante. Estamos hablando que los pacientes, independientemente si habían recibido IPI o no, se seguían beneficiando de un inhibidor PD1. Vemos la progresión libre de supervivencia en los pacientes que no habían recibido tratamiento previamente. En pacientes que no habían recibido tratamiento previamente, la supervivencia media es de 31 meses. Estamos superando tranquilamente los 2 años con un inhibidor anti-PD1, pero lo más impresionante es 80% de los pacientes que nada más se había visto que esto con inhibidores de BRAF, incluso con la combinación,
tenían respuesta en el grupo de que no habían recibido previamente tratamiento, con una mediana de cambio de alrededor del 54% en este tipo de pacientes, y una duración de la respuesta que al momento del cierre del estudio ni siquiera habíamos alcanzado la mediana de respuesta. Y cuando vemos la duración de la respuesta y el tiempo a la duración de la respuesta, vemos que la mayor parte de los pacientes alcanzan una respuesta a las 12 semanas de tratamiento, pero que también hay un grupo de pacientes que te hacen una respuesta tardía, y 81% de los pacientes seguían manteniendo la respuesta al cierre del tratamiento. Respuestas completas alrededor del 13% de manera global. Independientemente, pareciera que los pacientes con inhibidor de con la mutación presente alcanzan respuestas completas hasta un 18%. Este es un análisis de subgrupos, esto no es un estándar de tratamiento. Hay que aclarar que el estándar de tratamiento sigue siendo el inhibidor, pero esto te abre una hipótesis porque actualmente se está investigando mucho el contexto inmunológico que pudiera tener la mutación en este tipo de pacientes y que podría favorecer la respuesta en este grupo de manera específica. Vemos, por investigador también se mantenía la respuesta completa hasta en un 17%, sin embargo la revisión independiente nos daba el 13%. De manera global, buen perfil de toxicidad, una tasa de reducción del riesgo de muerte de un 33%, muy buena respuesta en primera y segunda línea. Por eso en este estudio pembrolizumab le apuesta por la primera y segunda línea de tratamiento. En el estudio Keynote era lógico en pacientes compararlo realmente con lo que estaba sucediendo en aquellos pacientes que eran refractarios a ipilimumab, porque de manera global tenías un estudio que era el Keynote 01, pero no era un estudio puro, era un estudio que estaba contaminado a múltiples dosis. Aquí ya se prueban 2 dosis específicamente contra la quimioterapia del investigador versus en aquellos pacientes que habían fallado ya ipilimumab de manera directa. Y cuando comparas contra la quimioterapia igual con nivolumab, pembrolizumab sigue siendo la mejor alternativa para pacientes que han fallado específicamente a ipilimumab con una tasa de duración. Y en este estudio, en el Keynote 06, pues obviamente se trataba de comprobar si realmente era mejor que ipilimumab en este grupo de pacientes, y obviamente se prueban 2 brazos. Nuevamente probamos el brazo, sin embargo una de las críticas de este estudio es que fue hecho a 10 miligramos y no al estándar de tratamiento comparado contra ipilimumab. Estamos hablando de cerca de 800 pacientes tratados en los 3 grupos. Los pacientes estaban muy bien balanceados, estaban en buenas condiciones. Nuevamente tenemos que la mutación de BRAF estaba permitida. El MS1C estaba alrededor del 70% de los pacientes. Algunos pacientes habían recibido una línea de tratamiento, principalmente algunos adyuvantes, algunos inhibidor BRAF más menos el inhibidor de MEK. Y cuando se compara la primera línea versus ipilimumab, nos damos cuenta de que cualquier brazo de tratamiento es mejor que ipilimumab. Estamos hablando pembrolizumab, es un estándar de tratamiento con una mediana de libre progresión de 5 meses comparado contra 2.8 meses del brazo de ipilimumab. Y en el segundo análisis interino que se hace para ver la supervivencia global, nos damos cuenta que el rango de supervivencia a los 12 meses estábamos por arriba del 70% y a los 18 meses estaban por arriba del 60% de los pacientes. La tasa de duración de las respuestas, también las respuestas completas, estábamos alrededor de una tasa de respuestas del 14%, el 89% de los pacientes mantenían respuesta al cierre del estudio independientemente, y vemos nuevamente esa tasa de respuestas de alrededor del 70% en todos los pacientes que reciben un anti-PD1 comparado con el 53% de los pacientes que reciben ipilimumab. Sin embargo, hay que ver que pareciera que este es el mejor estudio también de ipilimumab con ese beneficio en este tipo de pacientes. Cuando vemos las tasas de toxicidades, vemos que la tasa de toxicidades sigue siendo más importante, principalmente el prurito para ipilimumab, la diarrea, pero hay algunas otras de características de clase de los anti-PD1, que puede ser la náusea, la artralgia y el vitiligo, y algunas alteraciones tiroideas que también son muy frecuentes. Con esto, pembrolizumab demuestra que es superior a ipilimumab, reduce el riesgo de muerte entre un 31 y un 37%,
incrementa la supervivencia libre de progresión, pero también incrementa 2.8 veces la tasa de respuestas comparado con ipilimumab. Esto es lo que se presentó en ASCO y que ustedes ya conocían, el Checkmate 067, que es ipilimumab más nivo o ipilimumab versus nivo. Este estudio está diseñado para comparar estos dos brazos de nivolumab versus el brazo de ipi. No hay suficiente fuerza estadística para comparar ningún brazo que recibió nivolumab. Vemos la tasa de respuestas, que es en supervivencia libre de progresión, sigue siendo mejor la tasa en la combinación 6.9 meses comparativamente con el ipilimumab de 2.9 meses. Cuando vemos comparativamente también la combinación, estamos hablando de 11 meses contra 2.9 meses en el brazo de ipilimumab solo. Cuando vemos la toxicidad y que esto posiblemente, por eso la FDA lo ha aprobado como un estándar de tratamiento para este tipo de pacientes y que va a estar restringido a un grupo muy específico. La tasa de grado 3 y grado 4, estamos hablando del 55% de los pacientes van a tener un evento adverso grado 3 y grado 4. Un grado 3 y grado 4, hay que recordarlo, son pacientes que requieren hospitalización, son pacientes que requieren la suspensión de tratamiento y son pacientes que van a requerir el manejo para el evento inmunomediado que posiblemente haya complicado el apego al tratamiento y haya puesto en riesgo su vida. Por lo cual, solamente debe de estar restringido a centros de alta experiencia como una alternativa de tratamiento, pero también específicamente va dirigido a aquellos pacientes que tienen PDL1 negativo, que son pacientes que no van a tener una mejor tasa de respuestas, y a los PDL1 positivos, si le das nivolumab o pembrolizumab, pueden ser la mejor estrategia de tratamiento porque no vas a incrementar la tasa de respuestas si le agregas ipilimumab a este subgrupo de pacientes. Cuando vemos la tasa de respuestas en los pacientes que tienen DHL incrementada, a diferencia de lo que sucede con los pacientes que reciben la combinación, que los pacientes que más se benefician son los pacientes que tienen DHL normal, aquí pareciera lo contrario, que aquellos pacientes que tienen DHL incrementada, la mediana de cambio estamos teniendo una respuesta del 16% comparativamente contra el 13% de los pacientes que tienen DHL normal. Esto es lo que se ha presentado realmente en melanoma. Vemos el análisis de todas las terapias disponibles, vemos la primera flecha, estamos viendo lo que sucede con quimioterapia e ipilimumab. La segunda flecha vemos que nos da una tasa de supervivencia del 50 y 55% a 2 años en los brazos de inhibidor MEK, ya sea el COMBI-B, el COMBI-D y el COBRIM, que son los 3 estudios más importantes de combinación. Nos dan una tasa de respuestas y supervivencia a 2 años de 50-55%, pero también tenemos los inhibidores de PD1, ya sea en combinación o como monoterapia, que tenemos una mejor tasa de respuestas y supervivencia a 2 años de un 55 a un 65%. El Checkmate, nuevamente volvemos a la expresión, y que esta es la única diapositiva que puse para recalcar el problema que tenemos del biomarcador. PDL1 es muy complicado. Tenemos 2 plataformas muy importantes específicas para estos medicamentos, la plataforma de DACO, que pareciera la más accesible y la más reproducible, pero también tenemos la plataforma de Bristol. Entonces son anticuerpos que funcionan completamente diferente, y mientras para uno la positividad es del 1% para la plataforma de DACO, para Bristol es la positividad del 5%. Entonces tenemos ciertas discrepancias en esto, y obviamente este biomarcador se tiene que investigar en el contexto de que llegan nuevos medicamentos, también los inhibidores anti-PDL1, y pareciera que cada uno tiene su anticuerpo, y ahorita estamos hablando de 5 formas de medir PDL1 positivo en este tipo de pacientes. Las combinaciones, Pembro también está investigando la combinación. Este es el estudio fase 1 publicado ahorita en ASCO. Pembro más ipilimumab en primera línea. Estamos viendo 81% de respuestas, la mediana de reducción estamos alrededor del 56%. Tenemos drogas nuevas y especificaciones nuevas, y pareciera que melanoma es el que más exigencia le está pidiendo a las aprobaciones de aquí en adelante. Tenemos 2 subgrupos, pacientes que vamos a tener con elevación del DHL y los pacientes que tienen normal y la elevación. Y cada uno le vamos a exigir todo esto tanto a la droga B, a la droga B y a las drogas de combinación.
Las respuestas completas deben ser un rango medible de todos los pacientes, pero también estamos midiendo las progresiones a 1, a 2, a 3 y a 5 años en este subgrupo de pacientes. Es la primera neoplasia que tiene tanta exigencia para probar drogas nuevas, y todas estas drogas van a ser probadas en el contexto. Adicionalmente también salió un estudio muy bonito que es T-VEC más pembrolizumab, y las tasas de respuesta también se incrementan, tasas de respuesta completa. Aunque es un estudio fase 2, estamos hablando de casi el 40% de respuestas completas en este grupo de pacientes que tengan enfermedad inyectable. Vemos lo que ha sucedido en melanoma y ahora vemos lo que tenemos. Supervivencias a 1 año, todas las drogas alcanzan supervivencia a 1 año, y obviamente nivolumab más ipilimumab es de las más altas, junto con dafenib y trametinib, pero ahora tenemos supervivencias a 2 años, 64% con nivo más ipi, tenemos supervivencias a 3 años con nivolumab del 43%, pero también tenemos supervivencias a 5 años, y alcanzar una supervivencia con nivolumab como monoterapia a 5 años, te posicionan como los anti-PD1, nuevamente como una alternativa de primera, segunda línea en el tratamiento. Ahora la opción no es que una droga sea mejor que otra, no es que unos sean del lado oscuro y otros estén del lado de la fuerza, simplemente tenemos que buscar cómo combinar fuerzas para que estos resultados se mejoren en los pacientes con melanoma. Esperemos que en México cambiemos, y obviamente esto lo dejamos para reflexión. El acceso va a ser complicado en los siguientes años, pero esperamos que el panorama de los pacientes con melanoma en México mejore mucho. Estas son mis conclusiones, que realmente ya las hablamos, y pues provecho y muchas gracias. Dejo la mesa para el siguiente ponente.